Bueno, primero que nada me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, comentario o algo del tema del día de ayer. O todo bien, todo perfecto. Y si no, comenzamos. Todo bien, doctor. Perfecto. Entonces, como les decía hace ratito en el grupo, al final de la clase les hice un Kahoot. Son 9 preguntas, es muy cortito, pero nada más como para ir retomando, como reforzando los temas, ¿no? Para que no se les vayan yendo la onda con los temas. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con esta clase que es excitabilidad y conducción cardíaca. Ajá, sí. Básicamente esta clase se divide en dos, en lo que es los fundamentos que vienen siendo los potenciales de acción ventriculares, auriculares, nodales, quién entra, quién sale, o sea, qué iones entran y salen, toda esta parte. Y la segunda parte es aplicar esto hacia los electrocardiogramas, ¿no? La parte de electro, en la programación les puse que era la siguiente semana, pero la vamos a recorrer para diciembre, porque yo no les voy a dar electro, les voy a traer otra persona especializada en electros. Entonces, pues, ajá, por eso lo vamos a mover para diciembre. Pero, pues es bien importante que tengamos bien esta parte de excitabilidad. Básicamente, lo que nos va a hablar la excitabilidad son todos los procesos en los que a los que participa el corazón, todas sus estructuras en la actividad eléctrica. Al final, para que haya una contracción, debe de haber un estímulo eléctrico, ¿no? Lo que ya habíamos visto. También es importante no solo que se genere esta actividad eléctrica, sino que también se transmita, se conduzca por todo el corazón. Al final, si nace el potencial de acción en un punto, se tiene que distribuir hacia dónde? Pues hacia todo el corazón en general. Ajá, y también el temario de la facultad dice que también se aborde aquí los efectos del sistema nervioso autónomo sobre la excitabilidad, contractilidad, toda esta parte, pero a mí en lo personal me gusta abordarlo hasta la parte de regulación. Entonces, pues lo veremos hasta regulación, ¿no? Pero pues no se les asusten, para que no se asusten si sus doctores lo abordan ahorita, ¿no? Entonces, para esta parte, eh, es importante recordar lo que es el sistema de conducción cardíaca, ¿no? El sistema de conducción cardíaca, como lo vienen abordando desde lo que es anatomía, es esta parte eléctrica del corazón, que justamente ayer que dijimos que los cardiomiocitos se dividen en qué, en los contráctiles y en los de conducción, ¿no? Entonces, los que van a estar encargados de la excitabilidad, la conducción, el automatismo, toda esta parte del corazón, ay, permítanme. El, Perdóname, sí, van a ser los cardiomiocitos de conducción, los que se van a encargar de conducir, de generar todos estos potenciales de acción, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa con estos cardiomiocitos de conducción es que van a ser como vías eléctricas, ¿no? Todo van a ser ¿en dónde? En el nodo SA. El nodo SA va a ser el principal, es el sitio de inicio de todos estos potenciales de acción. Sin el nodo SA, pues realmente no habría. Más bien, sin el nodo SA pasarían otras cosas que ya ahorita vamos a ver, pero ahorita quedémonos con que en el nodo SA nace la actividad eléctrica, ¿no? Entonces, este es el punto de salida de los potenciales de acción. De aquí hay cuatro, cuatro caminos, por así decirlo, pues sí, cuatro fibras que salen de aquí, que van a ser las vías internodulares. Van a ser cuatro. Tres de esas cuatro van del nodo SA al nodo AB. La tercer vía internodal va desde el nodo SA hasta la aurícula contraria, ¿ok? Al final, el nodo SA está ¿en dónde? En la aurícula derecha. Entonces, es importante que la actividad eléctrica que salga del nodo SA también llegue hacia la aurícula izquierda, ¿ok? Entonces, gracias a una vía internodal, va desde el nodo SA hasta el ventrículo izquierdo del corazón. ¿Ok? Luego, ¿qué va a pasar? Esta vía internodal
Las tres que salen del nodo SA hacia el nodo AB llegan justo al nodo AB. El nodo atrioventricular es el siguiente conjunto o cúmulo de cardiomiocitos de conducción que están ubicados igual en lo que es la aurícula derecha. ¿Ok? La diferencia entre la ubicación entre una y la otra es que el nodo SA está en la desembocadura de la vena cava y el nodo AB está en como entre la válvula, ay, perdón, entre lo que es la válvula atrioventricular derecha, ¿ok? Entonces al final este nodo SA, aquí está la desembocadura de la cava y aquí va más o menos aquí va a estar, ay, en esta zona de aquí, el nodo SA. Y el nodo atrioventricular, justamente como su nombre lo dice, está en la válvula atrioventricular, ¿no? En esta zona de aquí. Las características histológicas de esta parte de los nodos no nos interesan del todo ahorita. Más bien no nos interesan porque pues no es histo. Pero bueno, después del nodo AB, ¿qué es lo que sucede? Ya es importante que toda la información eléctrica, que todos estos potenciales de acción que se generan en el nodo SA, no solo se queden en las aurículas, sino que también lleguen a dónde? Hasta los ventrículos, ¿no? Entonces, para eso, del nodo AB sale ¿quién? El haz de His. Primero, el haz de His sale un solo haz, una sola fibra, por así llamarlo, que se va a llamar haz común, ¿ok? Después, este haz común se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. ¿Para qué? Porque pues cada rama va a llegar la rama derecha al ventrículo derecho y la rama izquierda al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, después de que estas ramas discurren hasta dónde? Hasta la punta del corazón, ¿ok? En ese punto, igual se ramifican otra vez en qué? En las fibras de Purkinje. Y estas fibras de Purkinje son las que se encargan de dirigir los potenciales de acción a todo lo que es la musculatura ventricular. ¿Ok? Igual de este lado es otro ejemplo. El haz común, las rama derecha e izquierda y las fibras de Purkinje. ¿Ok? Ese más o menos es el sistema de conducción. ¿Ok? Esa es la vía de, eh, pues sí, de toda esta parte de la conducción eléctrica del corazón. Pero hay que ir abordando cada estructura de manera individual. Empezando por el nodo SA, este es al que nosotros vamos a conocer como el marcapasos del corazón, ¿no? Este nodo SA es el que va a marcar, pues sí, va a marcar, va a definir lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, este nodo SA es el que dice, vamos rápido, vamos lento, en general. ¿Cómo lo va a hacer? Justo lo que les decía ahorita. Aquí nacen los potenciales de acción. ¿Ok? De este nodo SA es de donde todos los potenciales de acción van a desencadenar una contracción nacen. ¿Ok? Luego, ¿qué quedamos? Los fascículos internodales. Los fascículos internodales no son más que como vías de conexión entre los nodos, entre lo que es el nodo SA y el nodo AB. ¿Ok? Básicamente, esa es los fascículos internodales o las vías internodales. Realmente no tienen como gran ciencia. El nodo AB. El nodo AB es un sitio con una conducción bastante lenta. ¿A qué me refiero con conducción lenta? Ahorita lo vamos a ver. Al final, cada nodo, cada fascículo, todo esto son ¿qué? Cardiomiocitos especializados, ¿no? Al final lo que tienen estos cardiomiocitos, lo que veíamos ayer, eran ¿qué? Las uniones en hendidura, que permitían la conducción de los potenciales de acción, ¿no? Aquí ocurre lo mismito, solo que este nodo AB es el más lento de todos. Es el que su conducción es más lenta comparándola, por ejemplo, con lo que es el haz de His o con las fibras de Purkinje. Ahorita vamos a ver por qué sucede esto, pero tiene una razón fisiológica, ¿ok? Al final, esta conducción lenta se va a deber a que en este nodo AB hay una menor cantidad de uniones
en hendidura. Entonces es como si se hiciera un cuello de botella, como un embotellamiento de esos de tráfico, así, en la que de aquí salen muchos, del nodo SA salen muchos iones, mucha electricidad, por así llamarlo. Y cuando llega al nodo AB, como hay pocos uniones en hendidura, pocas conexiones, entonces todos los iones que vienen desde el nodo SA, que pasan por los fascículos internodales, entonces en el nodo AB todos se embotellan, o sea, no pueden pasar todos bien y entonces se ralentiza esta conducción. ¿Ok? Ahorita vemos por qué para qué pasa para qué sucede esto. Y ya por último, el haz de His y las fibras de Purkinje se abordan por igual. Es simplemente su función va a ser recibir y dirigir el potencial de acción por todo el corazón. ¿Ok? Al final, este haz de His y las fibras de Purkinje, simplemente su función va a ser recibir los potenciales de acción que nacen de los nodos para llevarlos hasta los ventrículos, ¿ok? Entonces, esta velocidad de conducción se va a ver de la siguiente manera. En la aurícula, eh, pues si la aurícula tiene una velocidad de conducción de 1 metro sobre segundo. No se aprendan esto de las velocidades como específicas. Lo que quiero que vean es esto. En el nodo SA, como tal, no se le pone una velocidad de conducción porque ahí nace el potencial de acción, ¿no? Entonces, en cuanto llega a lo que es el nodo AB, ¿qué vemos aquí? Que en la velocidad de conducción del nodo AB es de 0,1 a 0,5 metros sobre segundo. Realmente es muy lenta. Entonces, todos estos numeritos que ven aquí es el tiempo que transcurre desde el tiempo cero, que es el nacimiento del potencial de acción, hasta pues cuando van pasando por esta zona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En estos 160 son los milisegundos que tardó en llegar del nodo SA hasta a la división de las de His, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Ah, que en el nodo AB llegó a los 60 milisegundos, ¿no? Eso es como una velocidad bien. Pero en cuanto llega a las de His, se tardó ¿cuánto? 160 milisegundos. Fueron casi 100 milisegundos. Eso es una diferencia bastante relevante. ¿Y esto por qué sucede? Porque, vean, el haz de His, ¿dónde está? En los ventrículos. ¿Y el nodo AB y el nodo SA dónde está? En las aurículas. Entonces, este retraso, el retraso ventricular, su función es para que se contraigan primero las aurículas, expulsen la sangre hacia los ventrículos y entonces se llenen, se puedan llenar. Porque imagínense que no hubiera un retraso, que tanto aurícula como ventrículo se contraigan al mismo tiempo, no habría flujo de sangre de aurícula a ventrículo. Esto quedaría cancelado, ¿ok? Entonces, esa es la razón de este retraso, ¿ok? Para que los ventrículos se puedan llenar adecuadamente. Sin este retraso, no hay llenado ventricular adecuado. Sí habría un cierto llenado, sí, evidentemente, pero no sería adecuado, no sería el fisiológico. ¿Ok? Ya después de que pasa aquí a las de His, pues se dirige por todas las fibras de Purkinje y entonces llegamos al último concepto importante de conducción. Las fibras de Purkinje son las que tienen la mayor velocidad de conducción. ¿Esto por qué? Garantiza que todos los ventrículos se contraigan al mismo tiempo. Porque imagínense que aquí hubiera otro retraso en la parte en el músculo interventricular. Primero se contrae esto y luego lo de acá, pues sería como una contracción desigual. Entonces es importante que se conduzca rápidamente para que todo se pueda contraer rápidamente. ¿Ok? Se pueda contraer coordinadamente, es la palabra. Al final, esta velocidad de conducción va a estar dada por dos cosas. La primera va a ser ay, las uniones en hendidura disponibles, justamente lo que hablábamos aquí. Si en el nodo AB hay pocas hendiduras disponibles, esto se va a traducir en una velocidad de conducción más lenta, ¿ok? Si hubiera mayor cantidad de uniones en hendidura,
pues tenemos una mayor velocidad de conducción, ¿ok? También, más bien, el otro factor que puede afectar lo que es la velocidad de conducción son las corrientes iónicas entrantes. ¿Cómo que corrientes iónicas entrantes? Al final, toda despolarización va a ser causada por ¿qué? Una corriente de iones que entran. Entonces, si muchos iones entran, significa que el potencial de acción se va a transmitir rápidamente. ¿Ok? ¿Qué otro factor puede afectar lo que es eh, la conducción? Son las propiedades conductoras de lo que es todas estas, todo este sistema de conducción. Estas propiedades conductoras se van a ver como traducidas en lo que es una resistencia al flujo. Esta resistencia al flujo va a estar dada por algo que ya vimos, las uniones. Ay, perdón. Esta resistencia al flujo es una de las propiedades conductoras para que va a permitir a las fibras del sistema de conducción transmitir los potenciales de acción. Entonces, esta resistencia al flujo se va a dar por las uniones en hendidura, lo que les decía ahorita. Si hay muchas uniones en hendidura, baja resistencia, grandes propiedades conductoras. Y lo contrario sucede. Si hay pocas uniones en hendidura, hay alta resistencia al flujo y las propiedades conductoras van a disminuir. ¿Ok? Entonces, así vamos entendiendo esta parte. De manera como general, en todo lo que es el nodo SA, haz de His, fibras de Purkinje, mande Carla. Sí, doctor, ¿cree que podría repetir otra vez eso de que dijo de que sí había más resistencia al flujo, había, creo que menos propiedades conductoras? Sí, Sí. claro que sí, sí, sí. Miren, resistencia significa que se opone, ¿no? Entonces, digamos que la resistencia al flujo nos está diciendo que hay algo que se está oponiendo a la conducción. ¿De qué? De los potenciales de acción. Entonces, para que haya una alta resistencia al flujo, o sea, que se oponga al flujo del potencial de acción, las unidades de hendidura deben de ser poquitas, ¿ok? ¿Esto cómo se va a traducir? Que entonces esa zona del corazón, hablando específicamente del nodo AB, sus propiedades conductoras van a ser pobres o van a ser bajas, ¿ok? ¿Por qué? Porque como tiene pocas unidades de hendidura, se opone mucho al flujo, traducido en una resistencia alta, ¿ok? Sí, gracias. Claro. Justo hilando esto que acabo de decir. En todo el corazón, las propiedades conductoras son buenas. El único sitio donde la resistencia al flujo aumenta es en el nodo AB. ¿Ok? No se les olvide, por favor. Al final, este sistema de conducción está dado o existe. ¿Por qué? Recordemos las clases de anato, lo que es el esqueleto fibroso del corazón. Son anillos que están alrededor de ¿dónde? De las válvulas, lo que es la válvula pulmonar, la aorta, las atrioventriculares, ¿no? La mitral y la tricuspidia. Al final, ay, casi no se ve aquí. Es que no encontré bien una imagen, pero con naranjita les pongo un anillo fibroso, aquí el otro y acá el otro. ¿No? Más o menos así está el esqueleto fibroso. Este esqueleto fibroso actúa como un aislante. ¿Cómo que aislante? Sí. ¿Por qué? Más o menos están, sobre todo la parte del esqueleto atrioventricular, los anillos atrioventriculares en las válvulas atrioventriculares, van a impedir que la electricidad generada en el atrio, o en la aurícula es lo mismo, viaje hacia el ventrículo. Entonces los aísla. Aunque estén cercanos, y pues realmente muy cercanos, el esqueleto fibroso lo que hace es ser un aislante. ¿Para qué? Para que el único sitio por donde se pueda transitar lo que es
los potenciales de acción sea por el sistema de conducción cardíaca, ¿ok? Entonces, este esqueleto fibroso es un aislante, ¿ok? También este esqueleto fibroso ayuda o contribuye al retraso ventricular, al retraso en el nodo AB. ¿Por qué? Al final, cuando pasa este haz de His común o este haz común, atraviesa ¿qué? El esqueleto fibroso. Entonces, por eso también puede llevar cierto retraso. ¿Ok? Entonces, no se les olvide, el único sitio, más bien la única forma de conducir la electricidad es a través del sistema de conducción. Si no, pues no habría como razón de existir del sistema de conducción, ¿no? Entonces, por eso es que sí o sí debemos de tener un sistema de conducción. Entonces, de manera general, esas son como las propiedades eléctricas, por así llamarlo, del corazón. Ahora es importante que revisemos los potenciales de acción cardíacos. ¿Por qué es importante? Porque difieren de los demás potenciales de acción que ya vimos. Esta parte de los potenciales de acción nerviosos, toda esta parte, son muy parecidos, sí, pero con ciertas diferencias. Para empezar, la más grande diferencia es la duración. Un potencial de acción dura aproximadamente 2 milisegundos, pero un potencial de acción cardíaco dura, creo que es así. Dura aproximadamente de 250 a 300 milisegundos. O sea, si se dan cuenta, dura mucho. O sea, dura muchísimo más que en un nervio, ¿no? Una conducción, perdón, un potencial eléctrico normal. ¿Ok? Esta duración tiene que ver con los periodos de mesetas. ¿Qué es un periodo de meseta? Para que en un potencial de acción veamos una meseta, que es lo que vemos aquí, esta zona de aquí, es como un sitio en el que el voltaje se mantiene constante. Para que exista este periodo de meseta, debe de haber entrada y salida constante de iones, ¿ok? ¿Por qué? Para que se equilibre el voltaje, deben de entrar y salir las mismas cargas, ¿ok? El mismo porcentaje de cargas, por así llamarlo. Por ejemplo, si están saliendo 3 potasios durante la repolarización, deben de entrar 3 iones para que se equilibre y entonces se genere esta meseta, ¿ok? Esta meseta se va a dar en lo que es el músculo ventricular, el músculo auricular, en el haz y en la red de Purkinje. ¿Ok? Ojo que en los nodos no lo estoy poniendo. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, esta meseta es la que va a causar que la duración sea mucho mayor. ¿Ok? Entonces, con esto llegamos a lo que son las fases del potencial de acción como tal. Las primeras son muy parecidas a lo que ya conocíamos, ¿no? La fase uno, que viene siendo la fase, ay, sí, es una fase ascendente. ¿Cómo que una fase ascendente? Sí, este es el punto en el que el potencial de acción inicia. Inicia ¿con qué? Con la despolarización. Despolarización rápida. Así la pone el libro. Para que se dé esta despolarización rápida, lo que vimos desde el primer bloque, ¿qué ion tiene que entrar para que ocurra una despolarización? Digan ustedes. Sodio. Sodio, exacto. Entonces, en esta fase cero, ¿entra quién? Entra sodio. ¿Ok? Entonces, este es, bueno, llega el potencial de acción, se abren los canales de sodio, que es lo mismito que veíamos en bloque uno. Los canales de sodio que tenían su compuerta de activación y son compuerta de inactivación. Cuando llega el potencial de acción, ¿qué sucede? La compuerta de activación se abre y la de inactivación
comienza a cerrarse, ¿no? Ahorita vemos por qué. Ese es el comportamiento igualito, igualito que en una fibra nerviosa. Entonces, cuando llega el potencial de acción, se abren los canales de sodio, entra el sodio y entonces se da la despolarización. Desde un voltaje negativo llega hasta más o menos los 20 milivoltios. En cuanto llega eh, a los 20 milivoltios, lo que sucede es la fase uno, que viene siendo o se conoce como repolarización inicial. ¿Ok? Entonces, esta repolarización inicial sucede por lo mismo que sucede toda repolarización. ¿Qué, qué es? ¿Qué ion sale? El potasio. El potasio, exacto. Sale potasio. Entonces, para que ocurra una repolarización, debe de salir potasio. Pero ojo, es una repolarización inicial. ¿Por qué? Ah, porque después de la fase uno viene la fase 2. Esta fase 2 es la meseta, ¿ok? Es la meseta. Entonces, justo lo que les acabo de decir aquí es que para que ocurra una meseta debe de haber un equilibrio, una estabilización en lo que es el voltaje. Entonces, para que ocurra esta estabilización debe de haber entrada y salida de iones por igual, ¿no? Entonces, ¿quiénes entran y salen? ¿Sigue saliendo? Ah, lo pongo acá. Sigue saliendo potasio, ¿no? Pero ¿quién va a entrar? Calcio. Entra calcio. Entonces, en el periodo de meseta aumenta la permeabilidad de la membrana al calcio pero también disminuye la del potasio. Sí, sí sigue saliendo potasio, pero en menor medida. ¿Para qué? Para que se pueda estabilizar con la entrada del calcio. Entonces, para que se dé este periodo de meseta deben de ocurrir dos cosas. Uno, que entre calcio, que se abran canales de calcio y que los canales de potasio que ya estaban abiertos disminuya su salida, ¿ok? Se cierran. Ya después se abren, sigue eh, sigue, o sea, sigue saliendo el potasio, pero en este momento es necesario que ocurra eso, ¿ok? Y esta entrada de calcio es bien importante. ¿Por qué? En la contracción cardíaca, ¿alguien recuerda de dónde obteníamos el calcio en la contracción del músculo esquelético? ¿No? Venía del retículo sarcoplásmico. ¿No? De este organelo que es intracelular, ¿no? Entonces, el calcio venía de manera intracelular. En el corazón, el calcio, pues sí, el calcio viene del medio extracelular, ¿ok? ¿Por qué? Porque el retículo sarcoplásmico en el corazón no está muy bien desarrollado. Entonces, el calcio tiene que entrar del exterior para generar la contracción. Entonces, el calcio para la contracción debe ser extracelular. Esto se evidencia porque, por ejemplo, si pusieran un corazón en una solución sin calcio, el corazón deja de latir, ¿ok? Al final, estos iones van a entrar por un tipo de canal bien específico, que son los canales de calcio tipo L. ¿Por qué L? L de lentos, literalmente. ¿Pero por qué lentos? Porque los canales de calcio se activan al mismo tiempo que se activan los de sodio que estaban aquí. Ay. Se activan al mismo tiempo, pero como son lentos, se van a activar, se van a abrir más bien hasta este momento en la meseta. Entonces, no sé si recuerdan que los canales de potasio que están involucrados en la repolarización también se activan al mismo tiempo que los de sodio, pero igual son lentos, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. O sea, todos los canales se activan durante la despolarización. Lo que sucede es que unos se activan más rápido que otros. Los de sodio se activan luego, luego.
Ya los de calcio y los de potasio se activan hasta después, ¿ok? Este, bueno, esta entrada de calcio va a generar algo que se llama eh, liberación de calcio inducida por calcio. ¿Cómo es esto? Sí, en el corazón, no sé si recuerdan, en la contracción musculoesquelética, lo que sucedía es que llegaba el potencial de acción al túbulo T, activaba a los receptores de dihidropiridina y estos cuando se activaban, como que abrían al mismo tiempo a los de rianodina, ¿no? Eso es lo que sucedía en el músculo esquelético. En el músculo cardíaco, para que los receptores de rianodina, ¿recuerdan dónde están los receptores de rianodina? ¿No? Están en el retículo sarcoplásmico. ¿Ok? Cuando estos se abren, sale el calcio del retículo. Entonces, en el músculo cardíaco, para que los receptores de rianodina se activen, deben de sensar calcio. ¿Ok? Entonces es un comportamiento distinto. Por eso es que en cuanto entra calcio, sale más calcio del retículo sarcoplásmico, porque los receptores de rianodina en el retículo sarcoplásmico sensan que entró calcio y entonces dicen, ah, entró, yo saco más. Entonces es liberación de calcio inducida por calcio. ¿Ok? Al final, todo este calcio va a interactuar de la misma manera que en el músculo cardíaco, perdón, que en el músculo esquelético. Se une a la troponina C mueve a la tropimiosina, se une a actina y miosina y lo del ciclo de puentes cruzados. Es exactamente lo mismo, no cambia en nada. Lo único que cambia en la contracción cardíaca es de dónde viene el calcio, que es extracelular, y esto de la liberación de calcio inducida por calcio. ¿Ok? Ya después, la fase 3 y la fase 4 son exactamente iguales que un potencial de acción normal. La fase 3 viene siendo la repolarización normal, que igual es por la salida de potasio. Y la fase 4 es el reposo, el potencial en reposo. ¿Ok? Este potencial en reposo eh, se da porque sigue saliendo potasio, pero también está entrando sodio y calcio. ¿Ok? Entonces, si con esto nos vamos a una gráfica, a esta gráfica que está aquí, en la despolarización se abren ¿quiénes? Los canales de sodio, ¿no? Y la salida del potasio disminuye. Solamente hay entrada de sodio. ¿Qué sucede después en la repolarización inicial? Comienza la salida de potasio, comienza a salir, pero en el periodo de meseta el flujo de potasio como que se mantiene constante, pero la salida de calcio aumenta. Perdón, la entrada de calcio, perdón, la entrada de calcio aumenta. Entonces se equilibran, en este momento están abiertos potasio y calcio, y entonces eh, estabiliza el potencial de acción, el potencial de membrana, y por eso se genera la meseta. Ya en la parte final del potencial de acción, en lo que es la repolarización ya normal, se cierran los de calcio, se abren los de potasio, y entonces, pues comienza a salir potasio, sale, ¿no? Y entonces se da la repolarización normal. Y ya por último, en lo que es la fase 4 la fase de reposo, aquí no lo ilustran, pero deberían de. ¿Por qué? Porque también hay una salida de sodio, ¿no? Para que se equilibre este voltaje de la membrana. Igual, esta me gusta más, sinceramente. ¿Por qué? Nos pone que en la fase cero, que es la repolarización, que es la salida de sodio, ¿no? Durante la fase de meseta, que es calcio entra y potasio sale. Durante la repolarización,
los canales de potasio están muy abiertos, está saliendo mucho potasio y por eso se da la repolarización. Y ya durante la fase de reposo están entrando sodio y potasio y está saliendo, perdón, está entrando sodio y calcio y está saliendo potasio para que se estabilice el voltaje. ¿Ok? Entonces, ¿queda bien esta parte de las fases? Es importante que tengan bien claro qué canales actúan en cada zona, ¿ok? Eso no se les puede olvidar, ¿vale? Pero, ¿queda bien? Sí, doctor, todo bien. Perfecto. Entonces, hay un concepto que se llama potencial diastólico máximo. Este potencial diastólico máximo es el voltaje más bajo o más negativo, es lo mismo, al que llega el el potencial de acción. Entonces, este potencial diastólico máximo, en este caso, es aproximadamente de 85 milivoltios, ¿ok? Al final, lo que quiero que recuerden es que el potencial diastólico máximo va a marcar el fin del potencial de acción, ¿ok? Marca el fin del potencial de acción, ¿ok? Más o menos está entre los menos 85 milivoltios, ¿ok? Nada más quiero como que tengan este concepto presente. Lo que es en el músculo ventricular, más bien en todos en el músculo, en los nervios, etcétera, hay periodos refractarios. Que recordemos, un periodo refractario era este sitio, perdón, era este momento del potencial de acción en el que no se podía generar otro, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Durante la repolarización inicial, más bien desde el inicio del potencial de acción, en la despolarización, durante la fase de meseta, hay un periodo refractario efectivo, ¿ok? Este periodo refractario efectivo evita la tetanización. La tetanización eran contracciones seguidas, muy de alta frecuencia, que al final en el corazón no es bueno que ocurra una tetanización. ¿Por qué? Porque el corazón no latiría muy rápido, ¿ok? Entonces no permitiría el adecuado llenado ventricular. Entonces es importante que desde el inicio del potencial de acción hasta el final de la fase 2 el periodo refractario sea efectivo o absoluto, ¿ok? Este periodo refractario absoluto lo que nos dice es que no importa el estímulo que haya, no se va a dar otro potencial de acción, ¿ok? Ya que está terminando la fase de meseta, ya llegamos a lo que es un periodo refractario relativo. En este sí puede haber otro potencial. ¿Ok? Entonces, al final, este periodo refractario efectivo nos protege de la tetanización para permitir el adecuado llenado ventricular. ¿Ok? Ya después pasa a ser relativo y entonces ya puede haber otro potencial de acción. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo les acabo de decir que estos potenciales que vimos aquí, ¿dónde están? Ventrículos, aurículas, haz de His y haz de Purkinje. Pero ¿quién nos falta? Ah, los nodos, los potenciales de acción cardíacos nodales. Ajá. Específicamente vamos a hablar del nodo sinoauricular. Lo que sucede en este nodo sinoauricular se parecen algunas cosas, en otras cosas no se parece. La fase cero es la despolarización. ¿Por la entrada de qué? Ah, aquí es entrada de calcio, ¿ok? Entra calcio. A diferencia de los potenciales ventriculares que entra sodio, en los nodos entra ¿quién? Calcio, ¿ok? Eso no se les olvide. Entra calcio. En la fase de despolarización nodal, entra calcio.
¿ok? Van a entrar, igual los canales por los que entran son canales tipo T y tipo L, ¿ok? La fase uno del potencial de acción viene siendo, no es cierto, en los nodos no hay fase uno, no hay fase 2. ¿Por qué? La fase uno, ¿cómo se llamaba la fase uno? ¿Cómo les acabo de decir? Repolarización inicial. Exacto, repolarización inicial. Y en este caso no hay una repolarización inicial. ¿Por qué? Porque tampoco hay fase 2. ¿Y la fase 2 cuál era? La meseta. La meseta. Entonces, aquí tampoco hay meseta. Entonces, como no hay meseta, no hay fase uno tampoco. ¿Ok? Se va directamente hacia lo que es la fase 3, que viene siendo la repolarización completa. Uy, ¿ok? Que viene siendo la salida de potasio. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué les dije que era el nodo SA? Donde inicia el potencial de acción. Donde inicia, que viene siendo el marcapasos del corazón, ¿no? Entonces, después de la repolarización, la fase 4 sí es de reposo, o sea, sí es la fase de reposo, pero se le conoce más como potencial, uy, potencial marca pasos. ¿Por qué? Porque esta fase 4 del potencial de acción no es estable. El reposo pues sí, del voltaje en reposo no es reposo, o sea, no reposa, no es constante, no se equilibra. ¿Por qué? Veámoslo de este lado. Al final del potencial de acción, durante la repolarización, ya, se llega hasta el voltaje más bajo, ¿no? Hasta el potencial diastólico máximo. Pero ¿qué es lo que sucede? En la fase 4 no se estabiliza, no se queda así recto, genera una pendiente hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, en esta fase 4 hay unas corrientes que se llaman corrientes Fonny. Estas corrientes Fonny reciben este nombre de Fonny de raro, no de chistoso, sino de raro. em, no sé por qué. Pero estas corrientes de Fonny son de sodio. Entonces, los canales Pony, que reciben o sea, siendo el mismo nombre, están permanentemente abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la repolarización termina, se cierran los canales de potasio. ¿Qué es lo que sucede? Los canales Fonny que están permanentemente abiertos van a permitir que las corrientes Fonny, las corrientes de sodio, estén entrando constantemente. ¿Ok? Al final siempre está entrando sodio, entra. ¿Para qué? Para poder generar otro potencial de acción. Entonces, a la finalidad de estas corrientes Fonny es generar el automatismo del corazón. Estas corrientes Fonny son las que generan que haya un potencial de acción uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Ok? Al final, estas corrientes Fonny llevan el voltaje de la membrana, llevan voltaje a un nivel supraumbral. ¿Cómo que supraumbral? Sí, recordemos el umbral era este sitio o era este como voltaje límite que cuando se llega al umbral se despolariza. Entonces, estas corrientes Fonny lo que hacen es llegar a este umbral. En cuanto se llega al umbral, se abren otros canales de sodio. Otros canales, no, y no es cierto, me acabo de equivocar. No son canales de sodio, canales de calcio. Justamente los que veíamos acá, los tipo T y los tipo L. Entonces, en este sitio entra el calcio. Se abren los canales, entra y ya después se repolariza, llega al potencial diastólico máximo hasta el punto más bajo del voltaje. Y entonces, ¿qué pasa? Entran las corrientes Fonny y vuelven a elevar el voltaje hasta el umbral y se vuelve a despolarizar y así una y otra y otra y otra vez. Al final, esta fase 4 nos va a dar lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Si la frecuencia cardíaca es alta,
la fase 4 se acorta, la pendiente aumenta. ¿Por qué? En lugar de que sea así, la pendiente se genera así, es como más corta y este acortamiento de la fase 4 genera un aumento en la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, ¿queda bien esta parte de los dos potenciales de acción? Tanto los nodales como los ventriculares, auriculares y todo lo demás. Doctor, una pregunta. Entonces, las corrientes Foni entraban por canales, se llaman Foni igual, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok, gracias. Sí. Bueno, hay algo que son los marcapasos latentes. ¿Ok? ¿Qué es esto de marcapasos latentes? Sí, yo les acabo de decir que el marcapasos del corazón es el nodo SA, ¿no? ¿Por qué es el nodo SA? Porque su frecuencia de descarga es la más rápida. ¿Cómo que frecuencia de descarga? Sí, esta frecuencia de descarga es la velocidad con la que el nodo SA, el AB, las de His y todo esto pueden generar potenciales de acción. El nodo SA es el que más rápido los puede generar, entre 70 a 80 eh, potenciales o descargas por minuto. Entonces, al final, ¿quién es el marcapasos del corazón? Se va a decidir por quién es el más chingón. ¿Quién va a descargar más rápido? ¿Y quién es el nodo SA? Pero, ¿qué puede suceder? Si por alguna razón al nodo AB se le aloca y de repente empieza a descargar más rápido, no se empieza a descargar a unos 90, le va a ganar al nodo SA, lo va a suprimir y entonces el marcapasos en ese momento del corazón va a ser el nodo AB y en ese momento recibe el nombre de marcapasos ectópico. ¿Ok? Estos marcapasos ectópicos eh, nacen para que en caso de que el nodo SA se llegara a dañar por alguna razón, pues el nodo AB puede cargar con la responsabilidad de que el corazón siga latiendo. Porque si se dan cuenta, el nodo AB puede descargar de 40 a 60 minutos, perdón, 60 descargas por minuto. Más o menos es la frecuencia cardíaca normal. Yo sé que es arriba de los 60 latidos por minuto, pero la puede llevar a cabo el nodo AB. En cambio, el haz de His y las fibras de Purkinje, si llegaran a llevar a cabo el papel de marcapasos, pues no sería tan bueno. ¿Por qué? Vean su frecuencia de descarga. El haz de His de 40, pero las células de Purkinje, ¿qué? De 15 a 20. Entonces, muy baja la frecuencia de despolarizaciones. Entonces, ya no sería, pues, tan bueno. ¿Ok? Entonces, si el nodo SA pierde su capacidad de automatismo, la pueden llevar a cabo el auriculoventricular. Si el AVE se daña, pues el haz de His. Si el haz de His se llega a dañar también, pues entonces las fibras de Purkinje. ¿Ok? Al final, estos marcapasos latentes o focos latentes es lo mismo. Son como... latente significa que está ahí, pero está como guardado. ¿Ok? Entonces, esto nodo AB, el haz de His y las fibras de Purkinje son marcapasos latentes que están ahí por si acaso. Eh, será raro que se lleguen a utilizar, pero por si sí, ahí están. ¿Ok? Entonces, ajá. Esta imagen de aquí eh, me gustó. ¿Por qué? No le hagan caso ahorita como a esto del corazón. Lo que quiero que vean, ni a esta parte de aquí. Lo que quiero que vean son los diferentes potenciales de acción que hay en... Dejen bajo mi cortina. Los diferentes potenciales de acción, mande, Carla. Sí, doctor, una duda con lo de los marcapasos ectópicos, estos ya sea las de His o las fibras de Purkinje o así entran nada más cuando, por ejemplo, el otro, o sea, no sé, voy a poner un ejemplo, cuando el nodo AB, este, por decirlo así, se suprime o simplemente ya entran cuando llegan, por ejemplo, abajo de 70 en el caso del nodo AB. O sea,
Ah, ok, ya te entendí. No, mira, estos actúan o empiezan a generar como como que cargan con la capacidad de marcapasos solo cuando nodo AB ni nodo SA pueden llevar a cabo su frecuencia, su actividad de automatismo. No importa la frecuencia a la que estén descargando el nodo SA, eh, ya sea, no sé si está muy baja. Es que hagan de cuenta. No es que todos estén generando potenciales de acción al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el nodo SA es el que lo hace. En cuanto el nodo SA empieza a generar sus potenciales, se suprimen todos. Entonces, no importa que el nodo SA esté descargando a, no sé, 50 o 60, no importa. ¿Por qué? Porque todos los demás están suprimidos. Si por alguna razón el nodo AB se activa y entonces empieza a despolarizar más rápido, ahí sí, entonces el nodo SA se ve suprimido. Se suprimen igual todos los demás. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si el nodo AB y el SA se dañan o dejan de generar por alguna razón sus descargas, entonces ya el haz de His o las fibras de Purkinje entran. ¿Ok? No tiene tanto que ver con la frecuencia cardíaca que llega a haber, sino con la capacidad que cada uno tenga de generar los potenciales. ¿Ok? Sí, sí fue lo que me preguntaste eso. Sí, sí fue eso, muchas gracias. Perfecto. Entonces, lo que les decía acá, lo que quiero que vean es los diferentes potenciales que hay en todo el cuerpo, en todo el sistema de conducción. En el nodo SA es lo que veíamos, esta entrada de las corrientes Foni en la fase 4, lo del potencial marcapasos. ¿Se repite en dónde? En el nodo AB. ¿Y qué más hay? No hay ni fase uno ni fase 2. Se salta de la 0 a la 3 y a la 4. ¿Ok? En lo que es el atrio, las fibras de Purkinje y el ventrículo, sí hay fase uno, 2, 3 y 4. Fase uno perdón, fase cero. Despolarización, fase uno repolarización inicial, pero en el atrio la meseta es muy corta, porque garantiza que el atrio se contraiga como más rápido, ¿no? Entonces está la meseta corta, fase 2 fase 3 y fase 4 constante, equilibrado el potencial en reposo. Y en las células de Purkinje y en la parte ventricular, lo mismo sucede. Fase cero despolarización. Fase uno repolarización inicial. Fase 2 meseta. Fase 3 repolarización final. Y fase 4 reposo. Y lo mismito pasa en los ventrículos. ¿Ok? Entonces, eh, al final, en la fase uno, ¿quién entraba? Perdón, en la fase cero del nodo SA o de los potenciales de acción nodales, ¿qué ion entraba? Calcio, Calcio, exacto. En los demás, ¿quién entraba? sodio. Sodio. En la parte de la meseta, ¿quién entraba y quién salía? Entra calcio y sale potasio. Ajá. Entra calcio y sale potasio, ¿no? Em, en la fase 4 de los potenciales nodales, ¿quién entraba? Sodio, ¿no? Sodio, exacto. Por las corrientes Foni, ¿no? Y ya, sí, básicamente. Eh, sí, sería. Bueno, ¿hay alguna duda con esta parte, con todo lo que acabamos de ver el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo no bien? Todo bien, doc. ¿Todo bien? Perfectísimo. Mande. Sí, bueno, yo nada más tengo una duda. Entonces, en la fase 4, pero por decir así, nada más de los atrios es donde entra el sodio, pero en los nodos entra calcio. ¿Cómo otra vez? En, en los atrios, entonces, ahorita, por ejemplo, entra sodio, o sea, en la Ya. fase 4, pero en los nodos entra calcio. Es que en esa parte me confundí. Ah, ok, ok, ya te entendí. En la parte de los atrios entra, sí, sí, en los atrios, ventrículos y aquí, como el potencial está en reposo, deben de entrar y salir las mismas cantidades, ¿no? Entonces, entra sodio, perdón, sal, sí, no siento. Entra sodio y entra calcio.
y solamente va a salir potasio. Pero como justamente, como está saliendo potasio, se mantiene en reposo. Ya en la parte de los nodos solamente va a entrar sodio. Como no está saliendo potasio, solo entra sodio, por eso el voltaje se empieza a elevar. Pero sí. Ah, ok, vale, gracias. Yipi. Y, ajá, entonces, si no hay alguna duda o comentario ni nada, ¿les parece que hagamos el Kahoot rápido? Dejen pausa acá y lo pongo. Dame 2 segunditos en lo que lo... Entonces, creo que ya se empieza a ver. Nada más que cargue y... ahí, ahí está. Si pueden, váyanse uniendo, porfa. Entonces, a ver cuántos somos. 5. Ah, creo que ya son todos, sí. Deja de ver.